vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast ESG de la A a la Z. Soy Tamara Agnit y como saben, cada 15 días estamos junto a Soledad Alonso y Manuela Sañartu. ¿Cómo están, Sole, Manu? Hola, Tamara. Muy bienvenidas. Muy Aquí bien. estamos otra vez. Hoy día con un tema muy interesante que ya se los voy a mencionar, pero antes de eso, recordarles que pueden escuchar no solamente esta temporada, sino que también la temporada anterior en las distintas plataformas de Spotify, Apple Podcast y también YouTube, y por supuesto en la plataforma legal de Estado Diario. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, permanentemente estamos leyéndolos, así es que nos sirve mucho como retroalimentación y también para saber si es que hay algún tema que sea de interés que podríamos incorporar a uno de los próximos capítulos o episodios. También le queremos agradecer, como siempre, al equipo maravilloso de Estado Diario que siempre nos acompaña, nos alienta, nos apaña y hace que lo pasemos tan bien como cada 15 días hablamos de manera distendida, lo más relajada posible, para tratar de acercar estas temáticas que a nuestro juicio son muy relevantes para apuntar a tener un mundo mejor. ESG, de la A a la Z, donde hablamos de la sostenibilidad. Y hoy día nos convoca un tema que muchas veces dejamos pasar por alto porque está como en el día a día, que son los datos. Y tenemos hace poco en Chile una legislación que nos puso un poquito al día en los estándares que el mundo internacional también está solicitando. Hoy día los datos son una preocupación y cómo se gobiernan esos datos también es una tremenda preocupación. Así es que de eso y mucho más vamos a hablar hoy día. Y para eso, ya les dije, hola Manu, hola Sole. Así es que abro los micrófonos, tal vez con una pequeña introducción, decir que los datos hoy día son como el oro del pasado. Sí. O el petróleo, donde tenemos que sofisticar la manera o hacernos más conscientes de la manera en que manejamos estos datos. Sí. Somos a veces muy irresponsables en también los datos que entregamos, los datos que almacenamos, y eso nos obliga a tener una gobernanza mucho más sólida. Y por eso que al capítulo de hoy le hemos denominado Protección de Datos y la G de gobernanza. Sí. Así es que abro el micrófono, no sé quién quiere partir. Yo quisiera Manu. partir a lo mejor comentando, bueno, tú lo dijiste en la introducción, tenemos una normativa nueva, vamos a profundizar respecto a esta ley un poco más adelante. Pero creo que esta normativa, que durmió por años en el Congreso y la gente que se dedica a temas de protección de datos y también de ciberseguridad, esperaban estas normativas hace muchísimo tiempo y se promulga y se publica en un momento, digamos, de la historia que yo creo que es clave. Yo pienso que nosotros no teníamos conciencia antes del valor que tienen estos datos, ¿ya? Y en una era digital, donde nosotros vemos que el marketing es digital, el e-commerce se ha disparado, la cantidad de plataformas, el teletrabajo, o sea, la cantidad de cambios que hemos vivido el último tiempo, donde todo se ha ido digitalizando, ¿ya? Vamos dejando trazabilidad de todo, y esto también hay que vincularlo con los algoritmos, ¿ya? Cada vez que nosotros ponemos like en alguna publicación, etcétera, eso va dejando trazabilidad, genera un algoritmo que nos afecta también
cómo nosotros estamos recibiendo la información. No solo la información que nosotros dejamos, los datos que nosotros vamos dando, porque claro, efectivamente hay mayor conciencia de por qué me pide el root cuando me entrega una encomienda, por ejemplo. Eso de a poco lo hemos ido internalizando. Pero hay otros o la cajera datos, del supermercado. o la cajera o en la farmacia, qué sé yo. Yo lo entregaba a todos lados. Obvio, sí, 15, así, partía. Ahora qué igual, joven, Manu, 15. Así, 15. Todavía lo entrego, la verdad es que porque se voy a perder los puntos de repente, ¿te fijáis? O sea, hay un montón de incentivos muchas veces a entregar esos datos, aunque uno tiene más conciencia, pero en todo el mundo digital, que uno fácilmente va poniendo corazón a todo y like y compartir y comentario, etcétera, no tenemos tanto esa noción. Y claro, y esto es un desafío enorme para las empresas que tienen que administrar y gestionar esos datos, que han estado siempre acostumbradas a recoger todo. Si es que uno pudiera hacer un paralelo como una pesca de arrastre. Y hoy día es importantísimo que las empresas avancen hacia pesca con mosca. Solo el que que necesitan. Específico. Claro, y aquí hay un problema, como muchas veces hemos hablado en el programa, de la G, de gobernanza de las empresas y la confianza que nosotros depositamos en ellas, porque esto no es solamente un problema técnico, también tiene aparejado un problema de confianza. O sea, si nosotros no podemos confiar en que las empresas hagan un tratamiento adecuado de los datos y que realmente en Chile estamos en pañales respecto a eso, entonces, ¿cómo les vamos a creer en el resto? Y así es como han ocurrido, por ejemplo, con el mal manejo o con el uso intencionado, han ocurrido filtraciones, hackeos, ¿verdad? Pero también ocurrieron estos escándalos que fueron al principio escándalos, pero que Cambridge Analytica, ¿no es cierto?, y Facebook, de cómo manipulan y desinforman a la audiencia, a la gente. Y lamentablemente pareciera ser que volvemos a esos tiempos porque Meta ha decidido poner fin a la verificación de los hechos. Y Apple tuvo que bajar unas noticias, titulares de noticias hechos con inteligencia artificial porque eran falsos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, es una paradoja, estamos a la mano con la información y sin embargo estamos más desinformados que nunca y se están produciendo burbujas digitales? Entonces, aquí hay un problema grave, claro, y que vamos a necesitar mucha cultura para que las empresas estructuren su negocio en base a la protección de datos. Sí. Y a mí me gustaría relevar algo que mencionó Manuela hace un minuto, que es este tema de la intención que se le da a los datos. O sea, con los algoritmos hoy día, con la inteligencia artificial, tú puedes ir condicionando el comportamiento de las personas 100%. Y eso es muy peligroso. Entonces, por eso necesitamos una gobernanza que, siempre lo decimos acá, ¿verdad?, que en el centro esté la ética, esté la integridad. La transparencia. Sí, y Manu, ¿qué opinas tú de esto? Iba a comentar algo exactamente en la misma línea, porque, claro, en este podcast hablamos de sostenibilidad, hablamos de los criterios ESG, y específicamente claro, tiene un link como bien cercano con el tema de la gobernanza. Cómo las empresas gestionan esto desde un punto de vista de la ética. Entonces, pensemos en las redes sociales, por ejemplo, que todos lo utilizamos. Hay diversas redes sociales y estoy seguro que todos ocupamos por lo menos 2, a lo mejor 3. Y el otro día yo, por ejemplo, hablaba con mi mamá y ella me decía, ¿por qué veo todo el tiempo las mismas cuentas? Como al principio uno se suscribe a lo mejor a una variedad de, qué sé yo, cuentas, temas, influencers, lo que sea, y uno es capaz de recibir información de distintos temas. Pero sin saberlo, porque de eso tampoco teníamos conciencia hace poco tiempo, cada vez que nosotros vamos poniendo like a distintas cuentas temáticas, el algoritmo nos va a sugerir más de lo mismo. Entonces, las visiones se empiezan de alguna manera a circunscribir demasiado y perdemos esta capacidad de ver la película completa. Y eso es muy delicado porque nosotros no estábamos conscientes de ese uso que están dando quienes gestionan las redes sociales. De hecho, yo les puedo comentar que la primera vez que escuché hablar de cookies pensé que estábamos hablando de galletitas. Entonces dije, a ver qué galletas ricas han salido. Pero la verdad es que me tomé el trabajo de ver lo que son las cookies. Las cookies
cookies son archivos de textos que se van pequeños archivos de textos que se van almacenando en nuestros dispositivos cada vez que entramos a alguna plataforma o, como dice Manu, le damos like a alguna cosa que nos gustó, y eso va dejando una trazabilidad que, como decía Tamara, muy bien, ¿no es cierto?, va trazando nuestro comportamiento y nos va modelando. Pero el problema del modelamiento no está solamente en los gustos de qué me gusta comprar o qué me gusta consumir, sino que está en todo ese dato que dejo, que a lo mejor es excesivo y que puede ser usado para manipularnos y en el fondo para desinformarnos qué es lo que está pasando actualmente. Sí, y aquí a lo mejor también conviene aclarar lo que es la protección de datos, porque está como en nuestras cabezas que la protección de datos es el hackeo, pero es mucho más que eso. La protección y por eso que se necesitan regulaciones mucho más fuertes, que haya una política pública sobre estas temáticas, porque no es solamente sistemas tecnológicos de ciberseguridad y todo lo demás. Esa es una parte del problema. De Haití, claro. O sea, hay muchas otras variables que entran a jugar un papel muy relevante en lo que es la gobernanza de los datos y cómo se protegen para que no sean mal usados. Sí. Y aquí tenemos una ley en Chile que, como bien nos decía Manuela, pasó años, ya parecía como el cuento de Pedro y el Lobo, así que como que venía y no venía nunca. Pero y por fin, cuando ya nadie se lo esperaba, salió por fin. Cuando se promulgó la GDPR en Europa, todos pensamos que era el momento de la modificación de la ley chilena, pero tuvieron que pasar algunos años más. Y está hoy día la ley que tienen número, por supuesto, la ley 21.719, que tiene hartas novedades, y no sé si pudiéramos hacer algún repaso, no sé, Manu o Sole, ¿quién quiere? Yo te hago un repaso. Ya, pues. Porque aquí están los derechos de los titulares. Lo primero que hay que entender ahora, y como dice Manu, tomar conciencia, porque en el fondo no es que no entendamos, porque tan tontos no somos, o creo que somos tontos hasta las 12, pero en el fondo tenemos que tomar conciencia que nosotros somos los dueños de los datos. Y ser dueño significa que tengo acceso, derecho al acceso, que significa que es derecho a conocer qué datos tienen las empresas y cómo los están utilizando. Tenemos derecho a rectificación, o sea, la posibilidad de corregir los datos cuando son erróneos o están desactualizados. Tenemos derecho a la supresión, ¿verdad? O sea, la facultad de decir, mire, elimínenme los datos porque ya no les voy a dar el consentimiento. Y esto es muy importante en el retiro del consentimiento. Yo no tengo que explicar por qué. Claro. ¿Por qué ya no les doy mi consentimiento? Claro, o sea, porque el dato es mío. Claro. Ya no tengo, por ejemplo, como antes, cuando uno quería dar de baja algún servicio de cable, entonces la señorita, ¿pero por qué lo quiere dejar? ¿Le puedo ofrecer un mejor plan? No. Esto es, retiro mi consentimiento y y lo tienen que hacer, digamos, si no se van a arriesgar multas, como vamos a ver después, ¿verdad? Tenemos derecho a oponernos, derecho a la oposición a que se traten nuestros datos en determinadas circunstancias. Y la portabilidad, ¿no es cierto?, que permite que nuestros datos se nos entreguen en formatos estructurados y transferirlos a otro responsable. Y también esta ley nos trae algo importante, que es la creación de una agencia de protección de datos personales, que es una entidad autónoma que se va a encargar de supervisar y garantizar el cumplimiento de esta ley y aplicar, en el caso necesario, las infracciones. Sí, porque eso es importante hacer como la distinción de qué es lo que pasaba antes. Bueno, esta ley entra en vigencia el 2026, sí. O sea, hay que prepararse para ella, pero antes todas estas cosas ya estaban de alguna manera, pero el procedimiento para ir contra una empresa que estaba usando de manera errónea los datos era muy costoso, había que recurrir a un abogado. Con la Agencia de Protección de Datos, la verdad es que es un tema administrativo que va a poder hacerse el reclamo por la página web, por un WhatsApp. Vamos a saber cómo se va a instalar esta agencia que, como dice Soledad, va a ser autónoma, o sea, no, con patrimonio propio y todo lo demás.
Lo que da también garantías de la seriedad con que se van a tener que ejercer las facultades que están contenidas en la propia legislación. Sí. Yo quería complementar también que es súper interesante que esta normativa también está alineada con otras regulaciones que se han publicado recientemente. Por ejemplo, la ley FinTech, ¿ya? Que la ley FinTech consagra lo que se llama el Open Banking o las finanzas abiertas, ¿cierto? Y que esto favorece la integración, la competitividad además de las empresas FinTech, pero se destaca algo que la Sole mencionaba recién. Los dueños de los datos somos nosotros, la persona, el ciudadano de a pie, no los bancos, por ejemplo, que era algo que uno tampoco tenía muy claro. O sea, una vez que uno entrega la información al banco, bueno, el banco verá si la puede compartir o no, y de antemano uno creía que no, ¿cierto? La tenían que tener resguardada en su sistema, a menos que hubiera un consentimiento expreso. Con esto cambia la mirada, o sea, se pone el énfasis en la titularidad de estos derechos, y es positivo esto de que las normativas conversen entre sí, muestran... Claro, le da más competencia a todo. O sea, y pareciera ser que están han empezado algunas empresas lo han hecho porque simplemente los clientes le han dicho, miren, si ustedes no tienen un estándar del GDPR de Europa, no voy a hacer negocios con usted. Pero ayer me tomé el trabajo de meterme a varias páginas web y ya algunas aparece la opción en varias de rechazar. Y si tú rechazas y no pasa nada. O sea, puedes leer el artículo. Cuestión que antes no las configuraba, las tenía que agenciar y eso era, me tomaba tiempo y como yo estaba apurada, le daba sí a todo, como dice la mano, sin una conciencia, y entonces ahí es donde pescaban todos mis datos, pescaban, como dice. Claro, y esto también va a implicar no solamente cambio cultural para las personas naturales, sino que también para las empresas de dejar de lado esas prácticas de meterte una letra chica tremenda y rápida. No, y que nadie entiende. Claro, ¿y por qué? Porque esta agencia va a poder de alguna manera evaluar que los procesos de suscripción de estos términos y condiciones se ajusten más o menos al promedio de los seres humanos, o sea, no 80 páginas en 2 segundos. Y yo creo que ahí es importante entender cómo desde la gobernanza de las empresas se tienen que considerar estos principios rectores del tratamiento de datos. Por ejemplo, acá tengo algunos anotados: la licitud, la lealtad, la transparencia, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad, confidencialidad, responsabilidad proactiva. O sea, hay un montón de principios que están contemplados en esta regulación que las empresas directamente pueden tomar como parte de su gobernanza, ¿cierto? O sea, absolutamente, Manu, porque en el tema de la minimización está también el principio de la proporcionalidad. O sea, si yo voy a comprar una polera online, no necesitan saber si estoy casada, cuántos hijos tengo o más información, o si he tenido muchas licencias. Te ofrezcan algo. Es que ese es un punto importante, porque a menos que exista alguna justificación, como por ejemplo el programa de puntos del supermercado. Claro. O sea, te piden porque hay algo que te van a dar a cambio. Pero te lo tienen que explicar. Te lo tienen que explicar, y uno tiene que consentir. Por supuesto, es decir, no significa que nunca más te van a poder pedir el dato. No, pero sí van a tener que justificarlo muy bien y resguardar esa información. O sea, y yo creo que igual tiene que ver con lo mismo que conversábamos, porque efectivamente a lo mejor el root es el dato más adecuado para relacionarlo con los puntos que uno lleva acumulados. Pero el estado civil, por ejemplo, ¿para qué? Tiene nada que no ver. Tiene nada. O la dirección, etcétera, correo electrónico, bueno, capaz, no sé. Pero en el fondo es pedir los datos adecuados, coherente con el uso. Claro, porque si compraste un colchón en Falabella, Falabella necesita tu dirección para ir a dejarlo. Por supuesto. Claro, pero esto del root que dice la mano es, nosotros te lo tenemos, como tú decías, asociado, inmediatamente lo damos y se lo damos a cualquiera. Y a mí me pasó la otra vez que en una cajera de retail, cuando estaba comprando, cuando iba a pagar, me dice, usted me da su consentimiento y me daría su root. Y fue tal mi sorpresa, yo dije, se estudió la ley de datos, ¿qué pasó? Que casi se me olvidó preguntarle para qué los quería, pero es la única vez que me ha pasado. En realidad dan por hecho que tienes que dar el root, y a lo mejor a mí no me interesa ni en los puntos, ni el descuento.
Claro, pero también eso es algo que van a tener que corregir, porque no es simplemente llegar y preguntar, te das su consentimiento. ¿Su consentimiento para qué? ¿Para qué? Y lo más probable es que puede que exista algo, pero se va a necesitar tiene que explicitar. Capacitación a todos quienes interactúen con aquellos propietarios de los datos. Hay un punto que no es menor, porque siempre hay como un lado B en prácticamente todos los temas de la vida, y que dice relación con el ámbito de la seguridad, que es un tema que por cierto nos preocupa mucho en estos últimos años. ¿Cómo equilibramos? Porque una cosa es la protección, pero también los datos pueden ser muy útiles para perseguir al crimen organizado. Por supuesto. Entonces, aquí también darle como la tranquilidad a las personas que la ley igual se pone en esa situación, porque hay excepciones que obviamente tienen que estar justificadas. Hay una ley de inteligencia, está, qué sé yo, las atribuciones que tiene la unidad de análisis financiero, pero todo eso tiene que estar contenido en una ley para permitir que esa información sea utilizada para un fin que no es la contraprestación directa. Claro, lo que pasa es que ahí está separado, porque menos mal que están esas leyes, que están el crimen organizado, hace poco la ley de inteligencia, ¿verdad? Pero esto, en el fondo estamos más hablando de los datos del ciudadano a pie, como decimos, o sea, los datos de todas nosotras. Es que muchas veces los criminales también son ciudadanos de a pie. No, claro, absolutamente. Pero ahí va a estar la ley, pero van a estar, del Tren de Aragua. Claro, pero están contenidos dentro de esas leyes que tú mencionas, Tamara. Entonces, aquí... Y yo creo que desde el punto de vista de las empresas también, creo que vale la pena entenderlo no como una nueva imposición, otra reglamentación más que cumplir, etcétera, sino que vincularlo también al valor agregado que da esto. O sea, la confianza, la reputación también, pero la confianza de sus clientes, al final, de la sociedad, respecto del manejo de esta información tan delicada, porque es un poco... Y la coherencia, además, que tienen que tener. Es raro que una empresa sea, por ejemplo, absolutamente ética y cumpla al pie de la letra todo lo que tiene que ver con modelos de prevención de delito, ley 20.393, pero en este ámbito esté totalmente desbalanceado. Exactamente, desbalanceado. Es que ahí yo creo que tú das en el clavo, porque las empresas suelen ver todas estas temáticas como cosas separadas y les falta integrarlo en una sola gran gobernanza. Entonces, no sería raro ver algunas empresas que ante la ley de protección de datos personales corran a instalar modelos de protección de datos o modelos de cumplimiento de datos totalmente separados de otras herramientas de gestión. Y tienen que conversar, Tamara. Tienen que integrarse está al bien día a que día. los tengan, pero, o sea, lo van a tener que tener por la ley, que exige un modelo de prevención y un delegado, que después vamos a hablar, un encargado de los datos, pero las empresas tienen un tremendo trabajo porque tienen que diagnosticar primero qué datos tienen, dónde los tienen, porque ahora el titular va a poder ir cualquiera y pedirlo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que explica la importancia de los datos. En las empresas, el área de recursos humanos maneja mucha información de sus trabajadores, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, las remuneraciones, pero no está solamente el sueldo ahí. Por ejemplo, la persona puede tener un préstamo que le estén descontando. Ahí se ve también en recursos humanos si la persona ha tenido muchas licencias y más o menos de qué se ha enfermado. Si tiene cargas familiares, ahí ya entramos digamos, a los datos de los familiares y sus cargas. Entonces, las empresas ya no van a poder compartir un área con otra. Por ejemplo, la empresa de recursos humanos le pasa los datos a marketing. Marketing, por ejemplo, le hace alguna sugerencia para el cumpleaños de esa persona. Entonces algunos dicen, entonces no vamos a celebrar más los cumpleaños. No, sí se pueden celebrar, pero pregúntenle al titular si es que puede recursos humanos traspasárselo a marketing. Entonces
ahí van a tener un trabajo y la adecuación no va a ser tan fácil. Sí, pero aunque den el consentimiento, que puede ser un consentimiento amplio para compartir, igual las empresas tienen que ser responsables en ese manejo interno de la información. Sí. O sea, si marketing no necesita toda la base de datos con la cantidad de hijos, claro, con la dirección, sí, etcétera, etcétera, ¿para qué traspasar toda la información? Lo justo, el dato justo, menos dato es más. Bueno, yo pienso que ahí a lo mejor la nueva Agencia de Protección de Datos va a tener un rol importante, porque no es solo un ente fiscalizador donde nosotros vamos a lo mejor... No solo va a pasar multa. Claro, o gestionar los reclamos que uno puede tener. De alguna manera lo asemejo al rol que tiene la Comisión, la CMF, para el mercado financiero, tal cual. Tiene un rol en la educación bien relevante y yo creo que ahí vamos a tener oportunidad también de y también me gustaría relevar que ya que tocas lo de la Agencia de Protección de Datos y el rol que tiene, esta legislación es como parte de la nueva ola regulatoria, donde se le da mucha responsabilidad a las propias organizaciones de organizarse y establecer su gobernanza y sus propios protocolos, por supuesto con los principios que ya los mencionamos, con las cosas mínimas, pero se les da como la posibilidad de que cada uno adapte a su propia realidad. Que es un poco lo que hemos visto en otras leyes, la de delito económico, la ley Karin, etcétera. Esta no es muy distinta a esta nueva ola regulatoria, donde lo que hace el Estado es entregarle la responsabilidad de autorregularse a las empresas. Y ahí yo tengo un punto importante, que es que esta ley va a empezar a regir en diciembre del 2026, ¿verdad? Entonces las empresas, o en general uno podría pensar, tengo tiempo para ponerme al día. Pero la verdad es que la experiencia comparada en Europa mismo para ponerse a tono con el estándar del GDPR fue tremendamente dificultoso para algunas y tuvieron que estructurar la estrategia de su negocio, donde ahí está la G de gobernanza, que hemos mencionado muchas veces acá en el programa, y algunas, por la venta de base de datos, tuvieron simplemente que cerrar su negocio. Entonces las empresas están arriesgando no solamente multa, sino que la vida de su negocio. Bueno, y ahí importantísimo que estén todos los, bueno, ya lo mencionamos, todos los principios, las políticas, los protocolos internos sumamente claros. Y que sean, porque todo el mundo maneja datos, o sea, hasta el recepcionista o la recepcionista que le toma el nombre a quien llega, eso ya es un dato. En los condominios. Claro, eso ya es un dato. Entonces, todo tiene que ser fácil para no transgredir las propias reglas que las empresas se dan. Oye, pero ¿saben qué? Les tengo una mala noticia. No, otra vez. ¿En serio? Ya se nos está agotando el tiempo. Y tenemos que dejar un espacio para esta nueva sección que tenemos en esta temporada sobre el momento sostenible, donde hemos querido dedicar algunos minutos para que cada una de nosotros entregue alguna recomendación sobre alguna película, un libro, un restaurante, algo relacionado con las temáticas de sostenibilidad o de ESG. Así es que no sé quién quiere partir en esta ocasión. Sole, partimos contigo con tu momento sostenible. Ok, yo les traigo respecto muy atingente al tema. Como saben, yo ya he dicho que soy adicta a las películas y a las series. Yo les recomiendo ver o volver a ver, yo la voy a volver a ver, el documental que cuenta la historia de Edward Snowden, que se llama Snowden, el documental, y es un antiguo ex empleado de la CIA que expuso al mundo en el año 2013 la red de vigilancia a nivel global, asistida por todos los servicios de inteligencia angloamericanos y que le costó renunciar a su vida privada. Y esta película, este documental que ganó muchos premios, la pueden ver se puede ver en Prime Video o en Disney Plus.
Y la paradoja de esto es que han pasado los años, desde el 2013 en adelante, ¿no es cierto? Han pasado muchos años y sin embargo hoy en día estamos más vigilados y expuestos que nunca. Y por eso es importante que tomemos conciencia de la protección de los datos y que son nuestros. Súper interesante. La voy a ver de nuevo, Sí. Sole. Gracias por la recomendación. Recordarlo, sí. ¿Manu? Ya, yo les quiero hablar de nuevo de otro emprendimiento chileno, ya, se llama Señor Compost. Y lo que me fascina de este emprendimiento es que ellos impulsan el compostaje en particular, digamos, en las casas, ¿ya? Entonces, tienen dos alternativas. Uno es que uno pueda comprar los productos, los baldes, etcétera, para hacer el compostaje y que uno mismo lo aproveche después, ¿ya? Pero también tienen otros servicios si uno no quiere usar el compostaje o prefiere que directamente lo hagan en otra planta. Uno está flojo. Lo pasan a buscar. Entonces uno puede suscribirse a un programa donde ellos te pasan, digamos, el balde, etcétera, con un, no sé lo que, porque yo creo que no es un químico, pero con un adicional que evita los malos olores mientras uno va acumulando todos los desechos orgánicos, y una vez al mes ellos retiran todos esos residuos y se lo llevan. Y si uno les pide, te traen compost de vuelta. ¿Cómo se llama? Señor dato. Compost. Compost. Señor, y eso está en Lo Instagram. buscamos en En Instagram Instagram. para todos los flojos como yo que quieren hacer más. No, genial. Bueno, yo les traigo en el momento sostenible una marca chilena que es Hueltún. Hueltún son productos también ecológicos chilenos, donde son, por supuesto, amigables con el medio ambiente y tienen productos tan variados que va desde la peineta, la bolsa, el cepillo de dientes, pero también jabón, champú, y una amplia gama de bolsas de basura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vale la pena de alguna manera. Y les dije, Hueltún significa semilla. Hueltún. ¿Y lo es en Mapudungún? ¿En Instagram? No, yo no soy muy buena para el Instagram, pero lo pueden encontrar a la antigua. ¿Ya? En www.hueltunsustentable.cl. De todas maneras. Tienen distribución en Buenísimo. varias otras tiendas, digamos. Creo que hasta en el Líder están. Pero, como les digo, es una marca chilena inspirada en esto de ser amigables con el planeta. Oye, pero muy buenos datos hoy día, muy buenos momentos sostenibles, muy autorreferente también, pero yo encuentro que están fantásticos. Sí, oye, y con una pena enorme tenemos que decir hasta la próxima. Sí, como siempre se nos hace cortísimo el tiempo, los invitamos a revisitar la temporada número 1 y también a repasar los episodios anteriores de esta segunda temporada. Manuela, muchas gracias. Soledad, muchas gracias. Y a todos ustedes, hasta la próxima. Adiós. Vincular esto con los criterios ESG. El cambio climático y todas las Conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.